Hablemos ahora del éxodo de cubanos hacia los Estados Unidos que no se ha detenido en las últimas décadas. Aquí le explicamos los momentos más relevantes de la tendencia que ha dejado dolor, pero también esperanzas de un futuro mejor. La historia de la migración cubana en Estados Unidos en los últimos 60 años ha estado marcada por la separación, el dolor y la angustia, pero también por la esperanza y la aspiración de alcanzar un sueño de futuro vedado a miles en la isla. La llegada al poder de la Revolución cubana y su líder, Fidel Castro, en 1959, cambió radicalmente la sociedad de la isla. Ese año emigraron a Estados Unidos 26.527 cubanos, una cifra que superó los totales de décadas anteriores y sirvió de avance para lo que vendría después. Entre el 26 de diciembre de 1960 y el 23 de octubre de 1962, más de 14.000 niños salieron de Cuba sin sus familias, en el que está considerado aún como el mayor éxodo de menores no acompañados en la historia del hemisferio occidental. El presidente John Kennedy aprobó el programa para refugiados cubanos, Cuban Refugee Program, que asistía a los migrantes de nacionalidad cubana llegados a Estados Unidos después del 1 de enero de 1959. Desde el 28 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 1965, unos 2.979 cubanos se hicieron a la mar desde el puerto de Camarioca, en el primero de varios grandes éxodos a través del estrecho de la Florida. La crisis migratoria de Camarioca llamó la atención de los medios y el gobierno de Estados Unidos, quien negoció con La Habana el inicio de los llamados vuelos de la libertad, trayectos diarios en los que llegaron a territorio estadounidense unos 250.000 cubanos entre 1965 y 1973. En 1966, Estados Unidos aprueba la Ley de Ajuste Cubano, un beneficio único en su clase que garantiza un camino directo a la residencia permanente a todo el ciudadano cubano que sea procesado de manera legal a su llegada y permanezca en el país por al menos un año y un día. Entre abril y octubre de 1980 salieron del puerto del Mariel, al oeste de La Habana, unos 125.000 migrantes, luego conocidos como marielitos. Esta fue la primera de las grandes crisis migratorias en la historia reciente de la isla. Los sucesos de las protestas del luego conocido como Maleconazo en el verano de 1994 y el profundo descontento derivado de la peor situación económica de la isla en décadas dieron paso a la segunda de las grandes crisis migratorias cubanas, la de los balseros, durante la que emigraron unos 35.000 cubanos. En solo un día, los guardacostas estadounidenses llegaron a interceptar más de 3.250 migrantes. Se desconoce aún cuántos perecieron en el mar tratando de llegar a Estados Unidos. En 1995, el gobierno de Bill Clinton llegó a un acuerdo con Fidel Castro para poner fin a este éxodo masivo y favorecer la migración ilegal. A partir de ese momento, todo el cubano interceptado en el mar, pies mojados, sería devuelto a Cuba, mientras que quienes tocaran tierra, pies secos, disfrutarían de beneficios inmediatos junto a la residencia garantizada bajo la Ley de Ajuste Cubano. Tras un histórico anuncio de restablecimiento de relaciones, 7 meses antes, en julio y agosto de 2015, los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro reabren sus embajadas en Washington y La Habana luego de más de medio siglo desde su cierre. En enero de 2017, Barack Obama pone fin a la política pies secos, pies mojados días antes de finalizar su segundo y último mandato, poniendo fin a los beneficios automáticos para los migrantes cubanos llegados a suelo estadounidense. Las autoridades estadounidenses reportan la llegada de un récord de 224.607 cubanos durante el año fiscal 2022, una cifra que supera por mucho el éxodo del Mariel y la crisis de los balseros combinados. El registro de 6.182 balseros interceptados entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 es el mayor en los últimos 6 años. En enero de 2023, la Embajada de Estados Unidos en La Habana reinicia la concesión de visados de inmigrante después de una pausa de más de 5 años.
La inclusión el 5 de enero de 2023 de los cubanos junto a venezolanos, haitianos y nicaragüenses en un programa de parol humanitario que incluye cuotas de visados y prohíbe las entradas por frontera, restringió por primera vez en décadas la llegada de isleños a la frontera sur de Estados Unidos. La llegada de más de 300 migrantes cubanos en apenas 2 días provoca el cierre en enero de 2023 de un parque natural en Los Cayos de la Florida, tras lo que el gobernador Ron DeSantis decretó emergencia y activó a la Guardia Nacional para manejar la crisis por el arribo inusual de cientos de balseros que continúan arriesgándose a la deportación si son interceptados en el mar.